Le bendiga, hermanos. Sí, Dios mediante, vamos a compartir en esta noche el verso 12 de Cantar de los Cantares en su capítulo 1. Habíamos visto la semana pasada el verso 10 y el verso 11 del capítulo 1, y vamos a ver hoy, Dios mediante, el verso 12. Lo leemos, dice así. Cantares capítulo 1, verso 12, dice: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. La semana pasada vimos los dos versículos anteriores que decían: hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. Estas eran las palabras del rey hacia ella, pero ahora en el verso 12 está el relato de ella. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Vamos a ver si podemos compartir este pensamiento entonces, que es un versículo corto y es una pequeña escena, pero con mucho contenido. Vamos a ver si podemos tener este pensamiento. Mi nardo dio su olor. Mi nardo dio su olor. Aquí tenemos entonces esta escena que viene seguida de la que vimos la semana pasada. Aquí en el verso 12 encontramos a la Sulamita en el palacio junto al rey Salomón. Al ver la escena entre Salomón y la Sulamita, los cuales son nuestro tipo para poder desde ahí venir hacia Cristo y la novia y el alma y el verbo, encontramos esta escena entre Salomón y la Sulamita en el palacio. La encontramos a ella junto al rey. Luego de escuchar sus palabras, que son las primeras palabras como rey, hacia ella, que fueron las primeras palabras, ¿no? Llegó a los carros de Faraón, un elogio, pero luego de escuchar sus primeras palabras, va a recibir de su mano pendientes y collares, que son colocadas por él hacia ella. Hermosas son tus mejillas entre pendientes y tus collares, tu cuello entre los collares. Y la promesa de que el rey le hará zarcillos de oro tachonado de plata, una diadema, o sea, pendientes, collares y zarcillos, cosas preciosas, ornatos entregados por el rey hacia ella. En ese marco, sola ella con él, en el palacio, cuando el rey está en su reclinatorio, en su recostadero, dice, es como una especie de sillón, majestuoso o cómodo. Mientras el rey está en su reclinatorio o recostadero, mi nardo, ahí dice, mi nardo dio su olor, que es nuestro pensamiento. Entonces, ahora, luego de ella, no solamente oír las palabras de elogio a yegua de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía, y de recibir, y son colocados en ella pendientes y collares, y la promesa que va en camino, le haremos, dijo, te haremos, dijo el rey y sus orfebres especializados, esa diadema de oro tachonado de plata, zarcillos de oro tachonado de plata, una diadema, como vimos, ¿no? Esa hermosa diadema, esas 10 dracmas, cosas preciosas entregadas por el rey hacia ella, pero ahora no cambia la escena, sigue la escena, pero ahora es ella, quien a los pies del rey, sentado en su reclinatorio sillón, entregará y dará, finalmente, después de tanto recibir, como vemos en tantos versículos del Cantares 1, de recibir y recibir y recibir, todo por gracia, absolutamente, todo por gracia, decenas de cosas que él le entrega y recibir mucho de parte de él, ahora finalmente serán las primeras de las cosas que ella le entrega y da al rey. Ella será quien, a los pies del rey, entregará
y dará algo de ella hacia él. Porque noten, dice, mi nardo dio su olor. El nardo, por supuesto, ustedes saben, era uno de los tantos ungüentos que había. Los ungüentos eran la mezcla de aceites, generalmente de oliva, más alguna especie aromática, y había una gran diversidad de ungüentos, variados. Pero este era uno de los más preciosos y más costosos. Pero aquí dice, mi nardo dio su olor. Cuando el rey estaba sentado en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Serán, dice, aquí sí, el Cantar de los Cantares, por el registro que tenemos, debe ser la primerita cosa que ella le entrega a él y le da a él, y es algo que lo dice como propio. Propio, mi nardo dio su olor, o sea, su fragancia. Finalmente el nardo pudo ser expresado y el rey pudo percibir el olor. De la misma forma como ella percibía el olor de sus suaves ungüentos, ahora es el rey el que percibe por primera vez el olor de su suave ungüento singular, porque es el primero, lo primero que ella le entrega a él. Y esto está muy interesante, mi nardo dio su olor, porque aquí entonces vamos a ver, y vamos a tener que ver lo primerito que la novia entrega al novio, lo primero que el alma entrega al verbo. Sí, entonces en lo natural es el ungüento, este perfume aceitoso de ella, emanando de ella y siendo percibido con agrado por él. Ahora, este nardo ungüento, que ella lo derrama a sus pies y que él puede percibir y recibir de él, de ella, no es algo que ella trajo de Sulem, del norte de Israel, de las viñas o de las geografías del pasado, desde donde ella fue transportada al palacio y llevada, sino que le fue provisto por las cámaras de ungüentos aromáticos y perfumes del rey. ¿Recuerdan cuando vimos las cámaras del rey? Que había muchas cámaras. El rey me ha metido en su cámara. Estaba la cámara del vino, las cámaras de los ungüentos y perfumes, después las cámaras del tesoro, las cámaras secretas. Pero una de esas cámaras del rey estaba llena de ungüentos y perfumes aromáticos de todo tipo, como vimos en el libro de Esther, como en el harén le proveían a las damas del harén, a las reinas, a las concubinas y a las doncellas, todo tipo de ungüentos aromáticos, perfumes y cosas para prepararse antes de llegar al rey. Entonces, este ungüento, podemos decir con precisión, que ella no lo trajo de Sulem, de la viña del norte de Israel. Es más, quizá trajo olor a viña y olor a redil, pero no trajo ningún ungüento aromático y menos un nardo que es, según lo que vamos a ver en la Biblia, de muy costoso y de un gran precio. Sino que le fue provisto a ella desde las cámaras de ungüentos aromáticos y perfume del rey, pero que ahora ella lo ha tomado ese ungüento y lo ha aplicado en su cuerpo y desde allí emana la fragancia. Por eso es mi nardo, dice, mi nardo, ese nardo de ella. Entonces será el tipo alegórico de lo espiritual, tanto para la novia como para el alma y el verbo. Siendo también que en este verso 12, ya que todas las verdades están condensadas y comprimidas en la Biblia condensa sus verdades, aquí en el Cantar de los Cantares más, están condensadas y encima dentro de una alegoría. Allí ellos le crucificaron, está condensado, pero está dicho directo esas cuatro palabras. Y descomprimiéndolas, se podría llenar una biblioteca, dice el hermano Gran. Ahora aquí están las palabras, mi nardo dio su olor, comprimida, pero encima en alegoría. Están condensada y comprimida en alegoría, así como un archivito RAR que está comprimido. Por ahí un archivito RAR es chiquito,
pero uno lo abre y hay como 100, 200 archivos ahí adentro. Bueno, porque están comprimidos. Bueno, aquí Minardo dio su olor, mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor, es como un archivito zip, como un archivo RAR, que si uno lo descomprime hay muchísimos archivos que se pudieran extraer de ahí. Así que, descomprimiendo, Minardo dio su olor a los pies del rey, descomprimiéndolos a través de la Biblia y del mensaje, podemos ver en estos hermosos símbolos grandes verdades espirituales. Ahora, siendo que el nardo es uno de los tantos ungüentos que en el Cantares aparecen frecuentemente, lo vimos especialmente en el verso 3, porque ahora ya, bueno, estamos familiarizados con el idioma, entonces el olor de tus suaves ungüentos provenían del rey. Atráeme y correremos. Y dice, al olor de tus suaves ungüentos, y tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman, dice el 1.3. Los suaves ungüentos que eran aceite más especias aromáticas, daban todos estos perfumes y ungüentos muy especiales, que tenían una gran cantidad de usos, pero que eran de un aroma, a más del aroma de tus ungüentos, correremos al olor de tus suaves ungüentos. Y tu nombre especialmente es como ungüento derramado. O sea que los suaves ungüentos, el ungüento derramado, el superior ungüento, los ungüentos, que eran aceites más especias aromáticas, son todos tipos del Espíritu Santo en sus muchas y diversas manifestaciones u operaciones. O sea, son los suaves ungüentos del Rey, que el Rey emana, que el Rey emite. Entonces la atracción divina, además de sus suaves ungüentos, su inspiración, su unción y todas las operaciones atractivas del Espíritu de Dios que atraen y que se pueden percibir, como decía el hermano Lino, hasta en lo natural. ¿Quién no percibió cuando era un creyente nuevo el olor de nardo, el perfume de su presencia? Parece que hasta en lo natural es infalible. Y eso es solo una percepción natural, pero la percepción espiritual es la inspiración, la unción, las gracias que se derraman como fortaleza, consolación, bendición, todas las que dice, porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, liberar a los cautivos, vendar los quebrantados de corazón, a los presos, apertura de la cárcel, la unción mesiánica, el ungüento derramado del Mesías, hasta vendar corazones. Los aceites y los ungüentos del Espíritu Santo son cientos y variados. ¿Por qué? Como dice el hermano Branham en Exposición de las Edades, porque el Espíritu Santo no es una cosa más. El Espíritu Santo es Dios. Y entonces es como el océano, es más vasto que el ancho mar. Es vasto como el océano, inagotable, con diversidad de manifestaciones y operaciones. Entonces pero son los ungüentos del Rey. Pero aquí es mi nardo. O sea, mis ungüentos, mi aceite, más mi especie aromática. Bueno, es muy sobresaliente. Mi nardo dio su olor. Por tanto, es exactamente, sigue siendo el nardo, el Espíritu Santo, que vino de la cámara, del depósito del Rey, pero que ahora fue procesado en ella, en su interior, y que emana desde el mero centro de su interior, y es absolutamente mi nardo, no es jactancia, como diría Orígenes, no, sino que es propiamente dicho, porque el Espíritu Santo, que antes estaba afuera, como un ungüento en el aire, como el aroma de un perfume, externamente, ahora vino adentro del interior, en el centro de los centros, al centro de su alma, se procesó adentro de un alabastro o frasco
recipiente de humanidad, pero adentro, y entonces ahora, cuando es liberado, produce una fragancia muy especial, y eso es absolutamente mi nardo. Esta fragancia, olores y aromas, no es la que percibe el rey, no es algo externo como la unción, sino interno, desde adentro hacia afuera. La unción es desde afuera hacia adentro, el Espíritu está sobre mí, es la unción. Se puede ser ungido y estar perdido, obviamente. Se puede ser ungido y aún un falso ungido con el verdadero Espíritu Santo. Eso es Mateo 24:24, es una de las grandes verdades que tiene el mensaje. Son falsos ungidos, falsos Cristos, sí, pero con el Espíritu, con el verdadero Espíritu Santo. Sí, porque esa es la verdad que le enseñó en la cueva Greensmill, en esa visión de la lluvia cayendo sobre el trigo y sobre la cizaña, y uno decía gloria a Dios y el otro decía aleluya. Los Hebreos 6 dice la lluvia cae sobre ambos, pero uno es trigo y el otro es cizaña. Pero la lluvia es buena, y la lluvia es buena para el trigo y buena para la cizaña, pero no hace la diferencia. Pero aquí es algo distinto, no es externo como la unción que viene, sino es interno, de adentro hacia afuera, porque dice mi nardo dio su olor. Cuando el rey estaba en su reclinatorio, en su sillón o en su recostadero, mi nardo, a sus pies, mi nardo dio su olor, llenando el lugar de fragancia nardo puro, como dice Juan 12:3, luego iremos a eso, por supuesto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. Este nardo liberado, que ungió los pies, los cabellos y los pies de Jesús, también hizo que toda la casa se llene de olor a perfume. Bueno, precioso el nardo, nardo puro, de mucho precio, nardo puro, de mucho precio. Bueno, ¿qué queremos decir? Con mi nardo dio su olor, y qué verdades podemos extraer de aquí adentro de estos símbolos alegóricos que nos comunican tremendas verdades a la altura del verso 12 del Cantar de los Cantares, del capítulo 1. Esto es similar a las fuentes de agua. La Biblia habla de las fuentes de agua, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Como dicen, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, como dice en los días de Noé, que se rompieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, después el gran diluvio y la inundación. Como dice que Otoniel y Axa fueron bendecidos con las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, en la ciudad que conquistó y que tomó. Bueno, las fuentes de arriba es la lluvia, la externa, la lluvia. Acá en Mendoza, como no llueve nunca, llueve o cae nieve y se acumula en las montañas, y con el deshielo y demás viene a manera de río. Entonces cuando viene a manera de río uno puede pensar que es fuente de abajo, no, pero esa es la que vino de la lluvia, es fuente de arriba. Pero la de abajo es interna, es el pozo artesiano. Eso es lo que es enseñado en cisternas rotas. Está el agua de lluvia que se puede acumular en tanques o en cisternas o en las montañas, como aquí en Mendoza, y es el agua que viene de arriba, es externa, es lluvia, y esto representa unción. Y luego la fuente de abajo, que es interna, el pozo artesiano, y que esto representa el Espíritu Santo en el alma, cuando brota desde adentro hacia afuera. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como le dijo Jesús a la samaritana. Cualquiera que beba de este pozo volverá a tener sed, pues es una cisterna. Esto es una cisterna y volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, la lluvia y el pozo artesiano, las dos cosas son buenas. Es para, cuando cae lluvia, es para decir gloria a Dios, tanto el trigo como la cizaña. El trigo decía gloria a Dios y la cizaña aleluya, pero es necesario para ambos. La lluvia es una gran bendición, es el Espíritu Santo viniendo de manera externa, a manera de unción. No hay nada más lindo cuando hay unción en un culto. No hay nada más feo cuando no hay unción en un culto.
Entonces la lluvia es algo bueno. Pero cuando ambas, las fuentes de arriba, la lluvia, unción, más la fuente de abajo, pozo artesiano, Espíritu Santo en el alma, se derraman o se rompen o se abren, entonces hay una inundación, hay un avivamiento verdadero, porque ya no es la unción solamente que viene de los músicos cuando cantan, o el director de cánticos, o la de la oración que se dirige, o del predicador que predica, la unción que viene bajando desde arriba, sino también que pone un hermano por allí, otro hermano por allí, otro hermano por allí, rompe la fuente interna y empieza a salir agua de abajo, como fue haciendo estanques en el valle en los días de Eliseo. En los días de Elías fue lluvia de arriba, fue unción, no llovía y finalmente llovió, lluvia. Pero en los días de Eliseo hagan estanques en el valle, caben pozos. Y la cosa es que de abajo hacia arriba se produjo. Cuando las dos están, la unción más la liberación del Espíritu Santo a manera de pozo artesiano, será una fuente en él que salta para vida eterna desde el alma hacia afuera, es el Espíritu liberado, como aquí el nardo dio su olor. En este caso no son los suaves ungüentos externos, unción, inspiración, operaciones, sino el nardo de gran precio, la fuente de abajo, el pozo artesiano, el Espíritu Santo en el alma. Ahora, ese es el nardo de gran precio. El Espíritu Santo, cuando desde el alma es liberado, entonces, claro, antes no llovía, dice la Biblia, que desde el principio en el planeta Tierra no llovía, sino que subía de la tierra un vapor. Qué tremendo, que regaba todo. Eran las fuentes de abajo. Eran de los ríos subterráneos, que subía como un vapor y regaba todo. Pero qué bueno que es el Espíritu Santo, viniendo de arriba o viniendo de abajo. O sea, externo o interno. Cuando los dos se juntan, tengas por seguro que es un avivamiento, pero verdadero. El otro, cuando hay unción, cuando para la unción, se para todo. Y bueno, y sigue todo igual, y el trigo sigue siendo trigo y la cizaña sigue siendo cizaña, pero cuando hay agua que venga de abajo, cuando hay nardo que da su olor desde adentro del alma, entonces se produce un gran avivamiento, encontrándose la fuente de arriba y la fuente de abajo, una inundación. Ahora, el Espíritu Santo, para convertirse en nardo de gran precio, en nardo puro, de mucho precio, en el interior, tuvo que ser procesado, el Espíritu Santo siendo procesado en el hombre interior, alma. Y luego liberado. Luego tenemos que verlo eso, a través de la fisura o trizadura del vaso del hombre exterior. Porque el nardo no venía dice, ¿cómo dice? Dice en Marco dice que quebró. Que la mujer quebró el frasco, el vaso de alabastro y liberó el nardo. Entonces, el nardo está dentro, enfrascado, dentro de ese alabastro. Bueno, el Espíritu Santo, nardo, procesado dentro del alma y del interior del hombre, está enfrascado en el hombre exterior, en la naturaleza humana. Y entonces ahí hay una gran cosa cuando realmente el Espíritu Santo, que ha sido procesado por años en el interior nuestro, por años, el Espíritu Santo se procesó interiormente en 1000 cosas, se procesó en nuestra alma. Luego, por supuesto, de haber sido salvo y luego de haber nacido de nuevo, el Espíritu Santo, no le quepa la menor duda, no se te vuela la paloma externa, la unción, como se les volaba a los inspirados, como a Juan Wesley. Había compuesto 1000 himnos, pero no tenía inspiración y se quería morir, y se quería suicidar porque no tenía inspiración para componer un himno nuevo. Y bueno, ustedes saben, pero Carlos Wesley, ¿cómo puede ser que estés así, tan deprimido y tan hecho trizas porque no tienes inspiración? Has compuesto 1000 himnos. Sí, pero necesito componer uno más, uno fresco, uno nuevo. Y entonces caminando, dice, por la playa, por la arena, iba con su gabán, así llorando, diciendo: Señor, atráeme y correremos. Señor,
inspírame, por favor, un himno más. Y viene un pajarillo volando, escapando de los vientos que había en la orilla, y pega y golpea sobre su pecho y se oculta en su gabán. Y cuando él vio ese pajarillo escondido en su interior, la inspiración lo golpeó y dijo: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Bueno, los inspirados, dice el hermano Branham, como Elías y como todos, si les falta la inspiración se quieren morir, necesitan de la inspiración. Entonces, qué cosa preciosa es, y cómo se procesó en Juan Wesley todo eso para producir miles de himnos, y en los predicadores para producir sermones, y en esto y aquello y lo otro, y en cada cristiano procesando el Espíritu Santo en su vida, desde los mínimos detalles hasta esto, para atravesar por 1000 luchas y procesándose, llega a convertirse. Es nardo, vino de las cámaras del rey, no las trajimos de Zulem, pero se procesó y se convirtió en nardo puro de mucho precio. El Espíritu Santo enraizado y procesado en carne humana. Y cuando eso es liberado, es una vida espiritual real, genuina. Esta es la sustancia de los verdaderos avivamientos. Cuando fueron los eruditos y aquellos doctores en divinidad a Gales a buscar y a preguntar dónde se está llevando a cabo el avivamiento de Evan Roberts, y dónde estaban los grandes salones, dónde está el avivamiento, y había un policía silbando un himno, en el Monte Calvario estaba una cruz. Sí, y preguntaron al policía: ¿dónde se está llevando a cabo el avivamiento? Y él se abrió la chaqueta y dice: aquí está llevándose a cabo el avivamiento, digamos. Y eso es real. El avivamiento genuino nace ahí, en la fuente secreta de las almas. Que pueden decir que cuando el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Qué cultos serían todos si el nardo da su olor. Y no solamente depender de una unción externa que traía el predicador, el músico, las alabanzas especiales, el director de canto, o alguien que haga una oración fervorosa y traiga y haga bajar un poco de unción. No solo depender de los suaves ungüentos externos y los aromas externos del rey, sino que cada creyente pudiera decir: cuando el rey estaba en su reclinatorio, a sus pies mi nardo dio su olor. Y claro, y más adelante, el rey le dirá a la sulamita, pero ya en el capítulo 4, se le dirá: cuán hermosos son tus amores. Capítulo 4:10, miren cómo le dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuántos mejores que el vino son tus amores. Miren, estas palabras, ella se lo dijo a él. Cuán hermosos son tus amores, mejores son tus amores que el vino. Pero ahora él se lo está diciendo ella en el capítulo 4. Quiere decir que esto va en aumento, gradualmente. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuán mejores que el vino, tus amores. Y el olor de tus ungüentos, lo mismo que ella le decía a él en el capítulo 1, ahora él le dice a ella en el capítulo 4, y el olor de tus ungüentos más que todas las especias aromáticas. Existen las especias aromáticas y los ungüentos, pero estos ungüentos tuyos, el primero que él experimentó a través de ella es como una devolución, viene de él hacia ella, pasa por ella, procesado y viene como una devolución. Y el olor de tus ungüentos, plural para el capítulo 4. No sé si llegaremos al capítulo 4 en exposición, hablándolo y compartiéndolo, pero sí sería bueno que lleguemos al capítulo 4 en la realidad, que sea así, el olor de los ungüentos de la novia, y que el rey lo pueda expresar así, y a la vez del alma al rey, el olor de tus ungüentos. En el capítulo 4, versos 12 y 13, le dice así: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, como un huerto privado del rey. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Y dice: tus renuevos son paraísos de granada.
con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Bueno, Cantares capítulo 4 dice ungüentos y dice nardos, varios, plural, ungüentos y nardos. Así que para el capítulo 4 ya no va a ser como una primera vez que el nardo precioso fue liberado, sino que para ese tiempo ya es como un huerto con ungüentos variados y con nardos. Y esto irá gradualmente, porque va del capítulo 1 hasta el capítulo 4 gradual. Así que bueno, y tenemos, por supuesto, mi nardo dio su olor. El nardo en la Biblia, nardo, en hebreo, que es una palabra de árabe y que viene también de la India. El nard, el narlú árabe, el nard persa, el nard espinacardo, dice la Reina Valera 1865 de las antiguas. Mientras el rey estaba en su recostadero, mi espinacardo dio su olor. Claro, porque el nardo se obtiene de una planta. En la Biblia el nardo es una fragancia costosa y preciada, extraída de una planta precisamente llamada espinacardo. En uno de los tantos mensajes el hermano Branham lo llama así, espinacardo. En uno de los tantos mensajes que el hermano Branham predica sobre esto, sobre el nardo dio su olor. Entonces, esta planta llamada espinacardo, ¿y de dónde? Desde ahí se extraía el nardo, era para ungir personas, objetos sagrados. Y ahí lo vamos a ver en la Biblia, en un par de escenas, que son clásicas. En dos escenas bíblicas se encuentra el nardo, en dos escenas que son clásicas, que algunos dicen que es la misma, pero hay diferencia, porque son dos escenas donde hay dos mujeres quebrando el alabastro del nardo puro y ungiendo la cabeza, los cabellos y los pies del Señor Jesús. Uno se encuentra en Marcos, porque ambas escenas suceden en Betania, y de ahí es que muchos creen y nunca llegaron a un acuerdo, si son dos mujeres o si es una mujer. Son dos mujeres. La mujer pecadora en casa de Simón el Fariseo, como se la define en Lucas, en Marcos, pero sobre todo en Lucas, una mujer de la ciudad que era pecadora, así se la define. Esta es la primera escena. Y la segunda es María de Betania, que es la hermana de Lázaro y de Marta. Y estas dos escenas, o estas dos mujeres, estas dos escenas, van a suceder en Betania, de ahí que digan o se piense que eran dos. Yo que era una sola, que la mujer de la casa de Simón, que ungió los pies del Señor Jesús, y María de Betania era una y la misma. Yo soy de pensar por la evidencia bíblica que eran dos, porque una, la de Lucas, dice una mujer de la ciudad que era pecadora, diciéndolo tenuemente, pero cuando se dice que una mujer pecadora no era una mujer que mentía, no era una mujer que robaba, no era una mujer de mal carácter. Cuando se decía una mujer pecadora, se le llama, y el hermano Branham dice literalmente era una prostituta. Entonces, la otra es María de Betania, la hermana de Marta, y la hermana de Lázaro, que era una familia amiga de Jesús que lo recibía siempre en Betania. Ambos sucesos suceden en Betania, uno en la casa de Simón el Fariseo, llamado también Simón el Leproso, y la otra en Betania también, posiblemente en lo de Lázaro. Pero más allá de que si son una o dos, son dos sulamitas o son dos en una, pero ellas son las que van a decir en estas dos escenas, cuando el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Y exactamente así, en los evangelios, lo que sucedió en el Cantar de los Cantares, en alegoría, en prosa, en símbolo, en cántico, va a suceder en la realidad, en estas dos escenas, en los evangelios, y ya no con el rey Salomón, sino con el rey Jesús. Entonces la primera, bueno, leemos solamente dos versículos para fijar la escena, nada más. La primera, Marcos 14:3. Pero estando él en Betania,
en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Primera escena. La mujer que llegó a la casa de Simón el fariseo. Sin permiso, entró e hizo ese servicio. La segunda escena, en Juan 12:3. Entonces María, hermana de Lázaro y de Marta, María de Betania, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. En estas dos escenas aparece el nardo en la Biblia, y aparece de una manera sobresaliente, aparece exactamente de la misma manera que aparece en el Cantares 1:12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. En su recostadero, en su sillón, mi espinacardo dio su olor. Mi spikenard, como dice en persa, spikenard, o en hindú, el espinacardo, que luego se transportó también como nardo, en nardú árabe, y se tradujo como espinacardo en las versiones antiguas, españolas, como la del Oso y demás, 1865 de Reina Valera. Mi spikenard envía el olor de los mismos nard. Hay muchos tipos de espinacardos, pero lo que crece en las púas, con púas, se lo considera lo mejor. Y fue un ingrediente principal en los ungüentos orientales de la antigüedad, y se usaba mucho en esas fiestas, y era dado como para acicalar a los huéspedes. Se ungían sus cabellos y daba un olor. El nardo es un perfume poderoso. El hermano Branham dice que vio uno de estos en Rusia y se frotaban las manos con eso, dice, y eso podía estar por semanas. Cuando eso se impregnaba, se podía percibir por semanas. Es un perfume poderoso, el nardú árabe. Y vemos que dice muy valioso, muy costoso. Y que aún Judas sacó el cuánto valía. Dice, esto es un desperdicio, esto es muy valioso, esto pudiera venderse por 300 denarios y darlo a los pobres. Después el Evangelio aclara que a él no le importaban los pobres, sino que como era ladrón, quitaba de la bolsa. Pero en realidad 300 denarios eran los 300 jornales, era que trabajar un año por algo así. Los 200 denarios de pan que calculó Felipe para alimentar a la multitud no alcanzaban para nada. Y aquí, para comprar un alabastro con nardo puro de gran precio, 300 denarios fue el cálculo de Judas. 300 jornales, de trabajar casi un año para un perfume. El valor de ese nardo. Ahora, el nardo en la Biblia es una hermosa figura que es sacada y procesada de una hierba común. Y el nardo representa, sí, sin duda, el estado y el ejercicio verdadero de un alma de un creyente, porque ¿de dónde se sacó? ¿Cómo se procesó eso? Los naturalistas botánicos nos dicen que es un arbusto pobre, el espinacardo. De ahí sale el nardo. Nos dice que es un arbusto pobre, pequeño y despreciable en sí mismo, pero sin embargo que mediante un proceso, cuando se convierte en ungüento, es muy costoso y muy estimado. Ahora, esto es sobresaliente, porque ese ungüento costoso que representa el Espíritu Santo va a ser procesado, y según dicen algunos, cuando estas especies de nardo de los arbustos estos espinosos, por eso se llama espinacardo, los que tienen espinas y tienen como arriba del tallo se hacen como unas espinas o pelos, y ahí está la sustancia para procesar este ungüento. Así que entonces
esto muy costoso y estimado tanto por su fragancia como por sus virtudes, por supuesto, en la Biblia llega a ser un gran símbolo expresivo de lo que Dios hace en el alma humana y cómo el Espíritu Santo, cuando se procesa después, cuando es liberado, puede llenar toda la casa de perfume, puede ser una fragancia no solamente agradable al rey, sino también agradable a todos los que están en la casa, y puede ser una gran bendición para otros muchos. Tanto es así que dice, si nosotros lo logramos, podemos llevar el olor del conocimiento de Cristo con nosotros mismos. Bueno, así dice el apóstol Pablo. Ya lo veremos. Ahora, mediante ese proceso, ¿no? Cuando las gracias del Señor derramadas en un alma y son procesadas, luego se liberan como una devolución, tanto para el Señor en una devoción genuina, en una adoración genuina, en una verdad, en una verdadera religión, porque después vamos a ver que Simón el fariseo y la mujer que lavó los pies de Jesús van a hacer dos cultos distintos en una misma casa, y el hermano Branham va a fustigar grandemente a Simón el fariseo porque él es la religión carnal externa, pero la mujer que lavó los pies de Jesús y que a los pies del rey en su reclinatorio el nardo dio su olor, hizo el verdadero servicio. 9 mensajes va a predicar el hermano Branham sobre el tema. Sobresaliente, lo busqué, asombroso. 9 mensajes predicó, por lo menos de los que yo encontré. Quizás haya alguno más con otro título. Así que el nardo de María o de la mujer pecadora se registra con un honor particular como muestra de su amor que derramó a los pies de Jesús. Entonces, estas dos escenas son muy hermosas para representar al nardo porque están justas. Y es increíble que el Cantar de los Cantares no tenga referencias prácticamente. Usted agarra su Biblia y va a ver que no tiene referencias ni del Nuevo Testamento ni del Antiguo. Y no le ponen referencias. Parece ser que entonces el Cantar de los Cantares está escondido, que no se habla de él ni en el Nuevo Testamento ni en ningún lado. Sin embargo, está, si nosotros pudiéramos anotar referencias en el Cantar de los Cantares, en los 8 capítulos, aquí nomás a Cantares 1:12 tenemos que ponerle estos dos, de las dos mujeres que el nardo dio su olor. Ahí tendríamos referencias claras, pero los exégetas que en ese tiempo hicieron las referencias no lo pusieron. Si nosotros hiciéramos una Biblia de estudio moderna ahora, llenaríamos el Cantar de los Cantares con referencias por todos lados. Cuando le pusiéramos ahí llego a los carros de Faraón, los llenaríamos de referencias y de pases por toda la Biblia, y así con cada una de estas cosas. Porque esas referencias no están en los manuscritos originales, sino que han sido hechas por los exégetas para ayudarnos a nosotros a encontrar pasajes paralelos o que explican o que vuelven a aparecer en otros lugares. Pero lo sobresaliente es que el Cantar de los Cantares quedó escondido tanto en la Biblia como en el mensaje. Ahora sí, entonces tenemos en ambas escenas, las mujeres quiebran el vaso de alabastro y liberan el nardo. Recordemos que ese nardo no es un aceite externo, sino es un aceite interno, como dice el hermano Branham, que tiene la paloma, que tiene como una glándula aceitosa interior que se libera y viene de adentro para afuera, y uno ve que las palomas siempre están limpitas, porque hay algo adentro, que una glándula adentro, dice, que hace eso, un aceite interno. Ambas quebraron el vaso de alabastro y liberaron el nardo interior que había, como la sulamita a los pies del rey, y el nardo dio su olor. Ambas escenas mostrarán el verdadero acercamiento devocional, y en contraste con el externo, el verdadero acercamiento devocional y místico, almático, interior, en contraste con el externo, que es litúrgico y formal. Fue inventado por los católicos, que es el balamismo, cuando se reemplaza
lo espiritual por lo litúrgico, lo interior ya por una liturgia externa. Y ustedes ven, cuando los católicos ahí, cuando estaban pasando de San Cayetano, la misa y todo, bueno, ustedes ven como la liturgia siempre va a ser toda externa y repetir las oraciones y los responsos, ¿no? Pero si fuera formal solamente, pero si fuera real, pero no, es externo, litúrgico y formal. Ellos son maestros de eso y esto sucede. Los fariseos también eran maestros de eso, eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro eran otra cosa. Ahora, el verdadero acercamiento devocional, místico, almático, espiritual, místico y almático, es cuando el hombre exterior es quebrado o fisurado para que el interior pueda liberar el nardo, Espíritu Santo, un cuento que ha sido procesado en el alma. Vamos a ver, ambas escenas se producen en Betania, ¿no? Que justamente Betania quiere decir la casa de la comunión, la casa de los dátiles, la casa de la cena, la casa de la comunión. Ahora, vemos nosotros que aquí la primera escena, vamos a buscarla en Lucas, la vamos a tener que leer. Vamos a buscarla en Lucas capítulo 7, desde el verso 35 en adelante. Y ahí lo vamos a mezclar, adentro vamos a mechar Marcos 14:3, porque hay una línea que pone Marcos que Lucas no pone, y que es muy importante, que le da el complemento a esto. Vamos a ver, entonces, Lucas 7:35 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, y lo aclara la Biblia, al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, para mostrar bien el contraste entre el fariseo, anfitrión, que había invitado a Jesús a su casa a cenar, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo, no, obviamente no fue invitada, el hermano Branham en su mensaje decía que ella se coló, ¿no? Saltó la alhambra, saltó la reja o pudo entrar y escabullirse por donde pudo, pero se coló sin invitación alguna, porque al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, eso era lo más importante. No era la casa del fariseo, no era la mesa del fariseo, no era lo que el fariseo... No, lo más importante era Jesús. Y al saber que Jesús estaba ahí, ella fue. Eso es lo más importante, no solo en esta escena, sino siempre, porque mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Y ella trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, dice que se aproximó y se llegó hasta sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. En Marcos 14:3 añade algo más, que estando él en Betania, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro de mucho precio, y dice, y quebrando el vaso de alabastro. Y esto es sobresaliente, porque después vamos a ver que el alabastro no estaba diseñado de cierta manera, era un frasco de porcelana muy fino, y que tenía un cuello muy finito, y no tenía ni rosca, no era ni aerosol, ni a rosca, ni con tapita. Para liberar el contenido había que quebrar el fino cuello del alabastro, y así como se liberaba el nardo. Estaba sellado, estaba adentro, estaba sellado. No había manera, a veces voy a sacar, a desenroscar y sacar un poquito. Voy a sacar como si fuera un aerosol, tampoco. Bueno, no. Para liberar el nardo había que quebrar el vaso de alabastro. Y así lo aclara Marcos. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y ahí es que la casa también se llena de olor a perfume, porque era un perfume poderoso y de gran precio. Cuando el fariseo vio esto el fariseo, sigue diciendo Lucas, que el fariseo que le había convidado, el anfitrión, dijo para sí, y ya empezó a criticar a Jesús, dijo adentro suyo, si fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y luego entonces respondiendo Jesús le dijo, respondiéndole, y eso que él no habló, respondiendo a los pensamientos y las intenciones de su corazón. Jesús lo leyó tan claro y los escuchó tan claro como si los hubiera hablado, porque él dijo entre sí, dijo para sí, interiormente. Pero Jesús le respondió a los pensamientos de su corazón y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Hasta ahí te puedo aceptar como maestro, ya como profeta no, porque se ve que no eres profeta, y menos como Señor y Salvador. Como maestro podemos discutir alguna doctrina y para eso fue la invitación. La diferencia es abismal con los que quieren solamente sentarse a la mesa a discutir doctrina y los que quieren escabullirse para llegar a los pies de Jesús. Es una diferencia abismal que se pone en esa escena. Y la Sulamita dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Esto es la novia, esto es el alma y el verbo. Y por supuesto Jesús le va a hacer la parábola de los dos deudores. Ustedes saben, la parábola de los dos deudores, acerca de que un hombre tenía dos deudores y uno debía 500 denarios y otro debía 50, un 10%. Pero ninguno de los dos podía pagar, y él los perdonó a ambos. Y como los perdonó a ambos, le preguntó, ¿y cuál de ellos, Simón, le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien le perdonó más, al que le perdonó 500. Y él dijo, correctamente has juzgado, porque eran dos deudores, y Jesús le estaba diciendo que ellos eran esos dos. Simón era el que aparentemente por su justicia propia debía menos, debía poquito. Y ella era la mujer pecadora, debía más, pero ninguno podía pagar. Ambos estaban perdidos, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos todos de la gloria de Dios, y no hay justo ni a un uno, ni el que pecó mucho, ni el que a su propio entendimiento pecó poco, porque ninguno de los dos podía pagar, los dos estaban perdidos, los dos estaban condenados, y los perdonó a ambos. ¿Y quién es más agradecido? Pienso que al que le perdonó más, rectamente ha juzgado. Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, número 1. Y más esta ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, 2. Más esta me ha ungido los cabellos con perfume y también mis pies, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. O sea, todo lo que tú no hiciste, que tenías obligación de hacerlo, dice el hermano Branham, que será el protocolo oriental, estas 3 cosas, agua para los pies, el refrescar de la cara, de la cabeza, de los cabellos y ungir con aceite, y tercero el beso de bienvenida. Ninguna de estas 3 cosas hizo Simón con él, no le hizo el servicio de anfitrión a comensal, de anfitrión a invitado, sino que lo dejó en un rincón con los pies sucios. Y ese va a ser uno de los mensajes célebres del hermano Branham, orgullo, Jesús con los pies sucios. Nosotros lo vimos en el año 98, orgullo, Jesús con los pies sucios, tuvimos un buen tiempo ese día al ver ese mensaje cuando recién apareció en español. Y es uno de los mensajes, y ahí el hermano Branham habla de este protocolo, y cómo el anfitrión tenía que cumplir el protocolo oriental de hacer estas cosas a su invitado. Y Simón no lo hizo, pero esta mujer hizo lo que Simón no hizo. En una misma casa hubo 2 actitudes distintas y 2 acercamientos distintos, y ella cumplió el protocolo, pero más aún de manera espiritual. No me diste agua para mis pies, mas esta lo ha regado, ha lavado mis pies con sus lágrimas. Agua eterna. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame vertirme en agua eterna. Sí, exactamente. El nardo empieza a dar su olor, y a esa altura quiebra el frasco de alabastro, la casa se llena de olor a perfume, unge sus cabellos, su cabeza, unge también sus pies, y besa sus pies. No me diste beso, no me diste el beso de bienvenida, lo dejó en un rincón Jesús con los pies sucios. Entonces,
esta mujer, por lo cual te digo que sus muchos pecados, los 500 denarios, le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces sin duda, hay creyentes que son más agradecidos y hay creyentes que son menos agradecidos. No porque unos sean más bonitos que otros, sino simplemente porque a su estimación religiosa, como el fariseo en su justicia propia, en realidad Dios, cuando estaba en el mundo, el Señor me guardó de pecar, dice, y cuando mucho le habré quitado un chupetín a alguien en el jardín de infantes, nada más, pero Dios me guardó de pecar. Entonces así, porque yo he sido predestinado, entonces no debe mucho, se le perdonó poco en sí. La sangre derramada fue, pero no tanto. Pero esta que tenía una deuda, semejante deuda, que pecó mucho, bueno, fue muy agradecida y amó mucho. Entonces la diferencia no está, todos pecaron y están destituidos y todos estábamos perdidos, pero la gratitud viene de tomar conciencia de lo mucho que nos perdonó el Señor Jesús y de cuánto Él nos amó. Entonces, al que mucho se le perdona, ama mucho. Y entonces dice, no, pero el fariseo no, pero hay gente que aún cuando estaba en el mundo era buena. Sí, bueno, ustedes pueden decir, ¿quién pudiera decir algo del apóstol Pablo, que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseo, hebreo de hebreos, y según la ley irreprensible, dice. Sin embargo, cuando lo encontró camino a Damasco y vio su verdadera condición, entonces pudo decir en la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, de los cuales soy el más pecador, de los cuales soy el principal. Y si Pablo no quiere que nadie le saque el lugar de ser el primer pecador, el más vil pecador, el peor de todos, es el más agradecido. Pero entonces algunos, se les perdonó poco, o en su estimación fueron perdonados poco. Esa es la diferencia entre el nardo que da su olor y la emanación, rancia del fariseo anfitrión. Esta primera escena muestra a la mujer pecadora, a Jesús y al fariseo anfitrión, marcando bien el contraste entre el acercamiento a Jesús de uno y otro, y que Jesús le subraya al final. Uno fariseo, la religión del hombre exterior. La otra es la mujer, la devoción sincera del hombre interior. Exactamente como la sulamita mi nardo dio su olor. Y esta gran diferencia es subrayada fuertemente en varios mensajes del hermano Branham, casi sin poder terminar de predicar algunos de ellos. Por supuesto, si ustedes los leen, a estos mensajes que ahora les voy a mencionar, en varios de ellos dicen, ya no puedo predicar más. Y entre paréntesis dice, el hermano Branham llora. Y no es emocionalismo ni pentecostalismo, esto es cuando el nardo da su olor. Esto es cuando la cosa es real, que viene desde adentro hacia afuera, cuando la glándula aceitosa emana, cuando las fuentes de abajo son rotas. Entonces, casi sin poder predicar alguno de ellos, ya no puedo predicar más, dice alguno de sus párrafos. Por supuesto, el hermano Branham se identificó totalmente con la mujer que lavó los pies de Jesús y fustigó duramente al fariseo y sus símiles actuales en las iglesias, llamándoles miembro de iglesia frío y formal. Bueno, mensaje orgullo del 55. El Cristo no bienvenido, 3 mensajes en 3 lugares diferentes, año 55. El peor pecador en la ciudad, año 56. Lavando los pies a Jesús, 1957. Uno de los hombres más viles de la ciudad, año 61. El hombre más vil que conozco, año 62. Y mensaje comunión, año 62. 9 mensajes contabilicé yo de los que tenemos en español, que tuve acceso a verlos. 9 mensajes sobre esto, sobre mi nardo dio su olor, sobre la escena de la mujer o de las mujeres bíblicas
que están siendo la imagen verdadera de la sombra que es la sulamita. Entonces tenemos dos sulamitas, dos en una, y la tenemos ahí ya no en el Cantar de los Cantares, sino la tenemos en los Evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. El protocolo oriental, según los usos y costumbres orientales en los tiempos bíblicos, el anfitrión tenía que cumplir ciertos procedimientos para recibir a sus invitados. Eran tres cosas principales, como veíamos. Uno, un sirviente en la puerta lavaba los pies del invitado y le facilitaba unas sandalias limpias. Luego se le refrescaba la cabeza, rostros y cabellos y se le secaba. Seguidamente ungían su cabeza y cabello con algún ungüento refrescante. Finalmente el anfitrión le daba un beso de bienvenida al invitado y lo conducía a sentarse en un lugar confortable. Todo esto fue lo que le reclamó a Jesús. Le reclamó Jesús a Simón el fariseo, su anfitrión. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Una. Mas esta sí lo regó con lágrimas. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta lo hizo con el nardo que trajo y ungió mis cabellos y mis pies. Estas tres cosas, el agua, el ungüento y el beso, son representativas del acercamiento devocional a Jesús, tanto individual como grupal, como iglesia, como una iglesia local, como la novia, como el individuo, y hablan de tres cosas, de tres acciones reales, tanto espirituales en la iglesia, en el culto, en el devocional, como almáticas del alma individual. Esto es muy importante porque Jesús se lo reclamó a Simón, porque este protocolo, en comunión, dice, cuando todo esto sucedía, dice, el anfitrión le daba la bienvenida, tenía un invitado, el mensaje de comunión del año 62, dice, cuando un invitado llegaba a la casa de alguien, la persona tenía ciertos procedimientos por los cuales se podía pasar. Un mozo le lavaba los pies y luego le proveía algunas hojotas o sandalias para que esté más cómodo. Y había otro hombre con una toalla y un alabastro y rociaban este alabastro en las manos y lo sobaban así, dice, por la cara. Y luego que se quitaba todo el polvo y demás, y ya estaba refrescado, le daba la bienvenida con un beso el anfitrión al invitado y lo conducía al lugar asignado en la mesa o en un lugar confortable en el lugar. Ahora dice el hermano Urana, y ahora Dios tiene tales cosas antes de estar verdaderamente listos para la comunión con Dios. Agua, aceite y beso. Bueno, esas tres cosas tienen que ver con el verdadero devocional, tanto individual como de una iglesia local. Nosotros pasamos, yo me acuerdo que pasamos años tratando con el orden de la iglesia local, el orden, ¿no? De que todo esté en orden, en el orden, pero después vimos que estaba todo en orden, pero muy así tipo Salón del Reino, o un templo metodista o mormón, pero faltaba algo y faltaba agua. Faltaba aceite y faltaba el beso, faltaba la devoción de cada creyente a los pies de Jesucristo. Mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Y ahí entonces, cuando cada cosa tiene que ser como un vehículo, un medio de gracia para conectar con Jesús, sea una oración, sea una alabanza, sea la palabra, sea la oración en el altar, sea todo lo que toma lugar en un culto, de manera sincera y devocional a los pies de Jesús, si esto se utiliza como un medio de gracia, es una gran bendición, porque se recibe la unción externa y se devuelve con una unción interna, con un aceite interno que brota desde lo profundo hacia afuera. Entonces toda la casa se llena de olor a perfume. Pero cuando falta esto, encontramos el mismo orden que en un salón del reino, todo bien vestido, todo en orden, todo en silencio, todo perfecto, pero algo falta. Y sí, lo más importante, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, y no ungiste mis cabellos, y no me diste beso. Y estas tres cosas sí o sí tienen que estar. Así entonces, el hermano Urana dice,
bueno, comentando lo de Lucas, lo de esta primera escena, dice, ella se levanta, ella no podía levantarse, ella estaba media levantada, las lágrimas bajaban por sus mejillas, ella se coló, se fue deslizando, así como la mujer que tocó el manto para obtener sanidad divina ante la multitud. Bueno, esta se coló en esa reunión a la cual no fue invitada, no era miembro de esa reunión ni podía hacerlo. Era una mujer de la ciudad que era pecadora, una mujer de mala fama. El hermano Branham va más fuerte y dice era una mujer prostituta pero oyó hablar de Jesús y que Jesús estaba allí y el objetivo era llegar humildemente, tal como era, tal como soy, sin más que decir que a otro no puedo ir y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí tal como soy, lo que soy, sin manufacturar, porque fariseo, hipócrita, dice hipócrita eran los actores, era un actor, y mensaje orgullo, Simón, orgullo, hipócrita, actor, religión externa, hombre exterior, pero ella, dice, las lágrimas bajaban por su mejilla y eran como fuentes corriendo de su rostro y estaba lavando sus pies, lavando los pies de Jesús con sus lágrimas. O sea, Simón no le dio agua, pero el agua vino de lágrimas de arrepentimiento y devoción y de sinceridad a los pies del Señor Jesucristo. Y esto fue antes, o sea, esto fue después de la Sulamita en símbolo. Y fue antes de la cruz. Y si nosotros hoy llegaríamos a los pies de Jesucristo, encontraríamos aún las marcas en sus pies de los clavos que horadaron sus pies por nosotros, cuando pagó el precio para salvarnos. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame vertirme de agua eterna. Y así agarra el frasco de alabastro y lo derrama todo. No simplemente rocía sus pies, lo derrama todo, dice. Y todo el sustento de ella, porque ella, el hermano Branham dramatiza, ella para comprar eso, 300 denarios, Judas lo calculó, y no fallaban los cálculos, el tesorero. Todo el sustento de ella, toda su gloria, todo lo que ahorró, todo su dinero, quizá mal habido, no tomarás diezmo de una ramera, pero esto no era ni el diezmo, no, esto era su vida, era lo que ella era lo que consiguió vendiendo su cuerpo, su mala vida, todo lo que era y todo su corazón, dice, todo el sustento de ella, toda su gloria, todo su dinero, todo lo que su corazón y arrepentimiento de esa mala vida, todo eso lo invirtió y lo redujo a un alabastro de nardo y ahora ella lo coloca a los pies de Jesús y lava y mezcla sus lágrimas, más el nardo, más sus cabellos, y entonces se mezcla y besa los pies de Jesús que ahora están mezclados, agua, aceite y sus lágrimas y los besos van allí, como dijo Bernardo de Claraval cuando vimos, oh, si él me besara con besos de su boca, ella está besando sus pies. Y bueno, y más arriba, como los siervos besan la mano de sus amos, más arriba, pero si él me besara con beso de su boca, dice la Sulamita. Pero ahí está el beso de bienvenida que Simón no le dio. Ahí lo hace bienvenido, no lo deja Jesús en un rincón con los pies sucios. Y dice, ella ahora lo hace bienvenido, da todo, y lava sus pies con lágrimas, y lo coloca a los pies de Jesús, su todo. Y el hermano Branham dice, oh, usted, pobre, miembro de iglesia, hipócrita, miserable, almidonado, parado allí y almidonado, indiferente. ¿No ve usted lo que esta prostituta estaba haciendo? Ella estaba poniendo todo a los pies de Jesús. Ella quería que él fuera bienvenido. El Cristo no bienvenido. Año 55. Cuando él está ahí y después está viendo la escena de la devoción de la mujer pecadora y ve luego al fariseo y no puede, la inspiración, no puede apartarse de la inspiración, dice, oh, usted pobre miembro de iglesia, hipócrita, miserable, parado allí tan almidonado e indiferente. Bueno, cada culto, ¿cómo debería ser? ¿Como el culto que propuso Simón o como el culto que propone esta mujer? Aquí estaba ella lavando sus pies. Ella quebró el nardo y jamás solo derramó un poco en este otro mensaje. Ella lo derramó todo sobre Jesús
Y todo el tiempo ella estaba tan fuera de sí misma que estaba besando sus pies, besando constantemente sus pies todo el tiempo. Sí, el alabastro era una piedra suave y translúcida que se encuentra sobre todo en Egipto. Para hacer los frasquitos de alabastro el material es egipcio, o sea, del mundo, ¿no? Es la naturaleza humana, es el frasco externo. Y otras regiones. Los frascos de alabastro eran apreciados por su belleza y capacidad para preservar el perfume. A menudo tenían un cuello estrecho que se rompía para acceder al contenido. Bueno, eso es lo que sucedió en estas escenas, eso es lo que debe suceder, porque aún las escenas del Cantar de los Cantares y de los Evangelios vienen a simbolizar, a abrir y a explicar lo más interior y profundo que debe suceder en el verdadero acercamiento, en el verdadero protocolo de comunión al Señor. El Cristo no bienvenido, dice, cuando ella rompió la caja de nardo, o sea, el frasco, y lo derramó todo sobre sus pies, cada gota, ella nunca retuvo nada, lo derramó todo sobre sus pies. Y allí ella estaba de pie, dijo, tus pecados, que son muchos, te son todos perdonados. Dios nos ayude esta noche a llegar y perdernos a nosotros mismos de nuestras propias ideas almidonadas y encontrar a Jesucristo y amarlo. Mensaje. Uno de los hombres más viles de la ciudad, año 71. Ahí estaba. Entonces, cuando recibían al invitado, al anfitrión le daba el beso de bienvenida luego de haberlo acicalado en todo lo que él traía del camino, el polvo del camino, el sudor de los pies, la tierra mezclada en su cabello, todo. Cuando era acicalado, entonces se le daba el beso de bienvenida, se le decía, entra, siéntate como en tu casa, lo besaba y lo saludaba, entra, es todo tuyo, tú eres uno de nosotros, tus pies están lavados, tú estás perfumado y arreglado y ahora yo te he dado el beso de bienvenida, ven, entra a mi casa, dice, yo te he hecho bienvenido. Ahora, pero él estaba allí en un rincón. Cuando pienso en eso, algunas veces que mi corazón se siente raro. Yo pienso Jesús sentado en un rincón porque no le dieron ninguna de estas cosas. Lo dejaron en un rincón, ni lo llevaron al lugar principal, ni a un reclinatorio o a un sillón especial. No, lo dejaron en un rincón, con los pies sucios. Orgullo, Jesús con los pies sucios. Este es uno de los hombres más viles de la ciudad. Yo pienso Jesús sentado en el rincón con los pies sucios. Suena sacrílego, pero aquí estaba, así. Ellos lo dejaron a él en esa condición. Ellos lo dejaron sentado en esa condición con los pies sucios. Se suponía ser un invitado de honor. Y ellos le rogaron que fuera. Él no fue solo. Ellos le rogaron que fuera. Y lo invitaron para burlarse. Para dejarlo así, para burlarse de él. Y ellos estaban tan ocupados con sus cosas a tal grado que Jesús estaba sentado con los pies sucios. Yo me pregunto si nosotros, dice el hermano Branham, hoy no estamos tan interesados de ver que nuestro grupo crezca más grande que el otro, a tal grado que lo dejamos a él sentado en la misma condición. Ahí Jesús con los pies sucios, sin ser bienvenido. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y es invitado. Vamos a abrir esta reunión en el nombre del Señor Jesucristo. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará en nuestros medios. Entonces ahora hay que hacer el servicio. No hay que dejarlo en un rincón con los pies sucios. Agua, no me diste agua. No me ungiste con aceite, no me ungiste, pero no pone la unción que trae el Cristo, es la que trae Él para poner Él en el culto, sino con la que trae el creyente desde su alma para aportar a ese devocional, sea individual o sea grupal. Bueno, yo me acuerdo de los cultos de oración, a veces los cultos de oración se dormían los hermanos, estábamos y el pastor venía y los amargaba para que se despertaran porque estaban cómodos ahí con los almohadones en la silla, en el almohadón en el suelo, y ahí se dormían. Y entonces, bueno, el nardo no daba su olor ahí. Por eso, que bueno, cuando los judíos oran, que así se balancean y meta a balancearse, es difícil quedarse dormido. Así, a veces en algunas iglesias tendrían que hacer el balanceo hasídico, el balanceo judío para orar, hasta que finalmente hagan contacto, el alabastro se quiebre y pueda empezar el nardo a dar su olor. Sí,
Oh, mi Cristo, déjame besar tu piel, lo cantábamos en el Monte de Sion. Segunda escena, vamos a ver la segunda, que es la complementaria. Vamos a ver a María, a los pies de Jesucristo. Bueno, acá ya hasta himnos se han hecho. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. Como María en Betania, junto a los pies del Señor, los que anhelamos a Cristo y escuchamos su voz. Segunda escena, Marta y María. Vamos a ver en Lucas 38. La segunda escena se divide también en dos partes. Vamos más rápido, así llegamos. La segunda escena se divide en dos partes. Primera etapa ahí, que vamos a ver una cosita más de María. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Betania, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, Lucas 10, 38 al 42. La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Aquí tenemos dos actitudes de nuevo lo mismo. Lo invitó Marta a Jesús y empieza a servirle, dice, para servirle. Dice, y Marta servía muchas cosas. Y acercándose le dijo, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta servía en muchas cosas. María, a los pies de Jesucristo, eligió la mejor parte. Lo invitaron a él, pero bueno, muchas cosas, vamos a preparar la comida, vamos a hacer esto, vamos a limpiar acá, vamos a ir preparando. Pero estaba Jesús ahí y ella a los pies de Jesucristo, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Bueno, ambas van a representar a la novia. María, por supuesto, como la mujer pecadora de la escena anterior, y como las sulamitas, el nardo va a dar su olor, y María va a representar a la novia, pero Marta ahora no, pero más adelante sí, cuando llegue el momento de la resurrección de Lázaro, Marta va a pasar al frente, y ella sí creerá cuando llegue el momento de la voz de arcángel, para ver la resurrección de su hermano. Entonces, bueno, ambas van a representar a la novia, pero en dos facetas, una atareada y sirviendo con muchas cosas, sirviendo en la obra, pero olvidándose del Señor de la obra, sirviendo en la obra del Señor, pero desconectada del Señor de la obra, sirviendo al Señor y atareada con muchas cosas, pero desconectada del Señor al cual está sirviendo. En cambio, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra y dijo, turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. La cosa necesaria ella la escogió, María, ha escogido la buena parte, la mejor parte, y nadie se lo va a quitar. ¿Cuál era la cosa necesaria? A los pies de Jesús, oyendo su palabra. Esa es la buena parte y nadie se la va a poder quitar. Bueno, esto es sobresaliente. Entonces vamos a ver aquí en Juan 12, cuando está la escena de el nardo de María, cuando el nardo da su olor. Juan 12, del 2 al 8 más o menos. Y le hicieron una cena a Jesús. Marta servía, como siempre, acá en Juan 12 también Marta servía, por supuesto. Servicio, pero es el servicio natural y que tiene su lugar y que también es importante. Pero la diferencia es tremenda porque la mejor parte la va a elegir María. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él en compañerismo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió a los pies de Jesús. Mientras Marta servía, y Lázaro estaba sentado en el mismo nivel que Jesús, así como Simón el fariseo en el mismo nivel, María y la mujer de la ciudad que era pecadora eligieron un nivel más abajo, no sentado en la misma altura o nivel, sino a los pies, más abajo, a los pies
de Jesucristo. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, a sus pies mi nardo dio su olor. Entonces tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor a perfume. No solamente perfumó a Jesús, sino que toda la casa se llenó de olor a perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había entregado, ¿por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Déjala para el día de mi sepultura guardado esto, ha hecho una gran obra, simbólicamente ella me ungió también, la cruz todavía no había venido, estaba adelante, debía pasar, y esto fue también un signo profético. Ahora, como María en Betania, junto a los pies del Señor, los que adoramos a Cristo hoy escuchamos su voz. Cuán placentero es mirarle, de corazón alabarle, vivificar nuestras almas en el fuego de su amor. Esa es una estrofa del antiguo himno, como María en Betania. En esta segunda escena bíblica encontramos a María en otro tipo de la novia. Marta más adelante también lo será. Marta un tipo de la novia en tiempo de cuando Jesús va a hablar ya con voz de arcángel. Pero aquí María es un tipo de la novia cual la sulamita a los pies de Jesucristo, el Rey Pastor. No solo como la mujer pecadora en casa de Simón, haciendo el servicio correcto, agua, aceite y beso, sino también tomando la mejor parte, que es escuchando a sus pies las palabras de Jesús, la cual no le será quitada. O sea, el verdadero acercamiento, verdadera adoración, sincero y profundo devocional, incluye un corazón abierto para recibir las palabras directas de Jesús hacia ella. Por eso la edad pentecostal primera, la de Azusa en adelante, tenían los mejores devocionales, pero después fallaron en hacer un paso más como María cuando está ya el corazón abierto para recibir las palabras directas de Jesús a ella. Y no había palabra, era todo devocional. Nadie mejor que ellos para la adoración y la oración, pero les faltaba la mejor parte, la que María escogió, la cual no les será quitada. El corazón abierto a los pies de Jesucristo para recibir las palabras directas de Jesús hacia ella. Las palabras directas de Jesús hacia ella. Y a pesar del reproche de su hermana Marta, dile que salga de acá, estará escuchándote a tus pies y venga a ayudarme. A pesar del reproche de su hermana, mi nardo dio su olor, podía decir María de Betania también. Hay un notable comentario aquí de Orígenes, tremendo, un gigante Orígenes. Aquí dice, representamos por supuesto la esposa de Iglesia en la persona de María, por supuesto, la cual oportunamente se dice que trae libras de perfume de nardo puro muy caro, unge los pies de Jesús y lo enjuga con sus propios cabellos. Y así dice, gracias a su cabellera, recibe y recupera para sí parte de ese perfume, porque ungió sus pies, y luego con sus lágrimas mojó sus pies, los lavó y luego los secó con su cabello y recupera para sí ese perfume, pero ahora impregnado de la calidad y virtud del cuerpo de Jesús. Al atraer hacia ella, no tanto el olor de nardo, que era el que trajo ella, como el olor del mismo verbo de Dios. Ahora ese Espíritu Santo procesado, que en una devoción va hacia Jesús, ahora regresa, parte hacia ella de nuevo, pero con la impregnación, el olor mismo del verbo de Dios. Era lo que le faltó a la primera mujer, aunque recibió esa palabra, la palabra de los dos deudores fue directo para ella, y tus pecados te son perdonados, fue directo para ella. Y se fue saltando por todo el camino. Soy salva, soy salva, soy salva, como el hermano Branham cuando corrió por las vías, cuando salió del cobertizo, cuando la luz de la cruz atravesó su corazón, y saltando y corriendo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. Y bueno, ahora, dice ella, por su cabellera atrae el olor también, recupera parte de ese perfume, pero ya ahora con el olor del verbo de Dios. Extraordinario, gracias a sus propios cabellos, con lo que ella enjugó a sus pies, puso también sobre su cabeza la fragancia
tanto del nardo como de Cristo. Y podía decir mi nardo, derramado en el cuerpo de Cristo, devuelve el olor de este. Miren cómo narra esto: tomó una libra de perfume de nardo y ungió los pies de Jesús, y toda la casa se llenó de olor a perfume. Esto indica ciertamente que el olor de la doctrina que procede de Cristo y la fragancia de su espíritu del verbo llenaron toda la casa de este mundo y la casa de la iglesia, o también pudiéramos decir la casa del alma que tomó parte en el olor de Cristo, ofreciendo primero el don de su fe como perfume de nardo y luego recibiendo por esto la gracia del Espíritu Santo y la fragancia de la palabra pura del verbo de Dios. Por eso, ¿qué más da? Dice Orígenes, que en el cantar de los cantares sea la esposa que unge con perfume al esposo, y en el Evangelio sea la discípula la que unge al maestro y María a Cristo. Pues ella espera, como dijimos, que desde ese perfume vuelva a ella. Ahora, ese mismo perfume, pero con el olor del verbo y la fragancia de Cristo, para que nosotros también podamos decir, somos buen olor de Cristo para Dios, 2 Corintios 12, 14 y 15. Qué bueno. Ahora, el quebrantamiento, para terminar, un minutito más. Marcos 14:3. Y vino la mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Es necesario que el frasco de alabastro sea quebrado. Podemos decir así, para concluir con esto, este pensamiento del mi nardo dio su olor, debe ser quebrantado el frasco de alabastro. La Biblia habla del ungüento de nardo puro, algo verdaderamente espiritual, pero no obstante, a menos que el frasco de alabastro fuera quebrado, el ungüento de nardo puro no podía ser liberado. Es extraño que mucha gente valore más el frasco que el ungüento. De la misma manera, muchos piensan que su hombre exterior es más valioso que su hombre interior. Y ese es un gran problema. Debemos saber que nosotros no somos coleccionistas de frascos antiguos o de gran valor, ni admiradores de frasco de alabastro, sino que buscamos el aroma del ungüento, el Espíritu Santo procesado en el alma humana, y lo que Dios ha hecho por él, y lo que Dios ha hecho por el otro, y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, el Espíritu Santo procesado, y cuando aflora, es una bendición, la casa se llena de olor a perfume, pero si el frasco no se quiebra, queda encerrado, enfrascado. Todo lo que el Señor hizo por nosotros durante años está enfrascado en nuestro interior. Si la parte exterior no se quiebra, el contenido no puede salir. Ni la iglesia ni nosotros pudiéramos salir adelante espiritualmente. El Espíritu Santo nunca ha dejado de obrar en los creyentes desde el primer día que lo recibimos como nuestro Salvador. Ha obrado en nosotros por años. Enfrentan los creyentes prueba tras otra, situación tras otra, año, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y el Espíritu Santo tiene una sola meta en toda su obra: quebrantar y deshacer al hombre exterior para que el hombre interior encuentre salida. Desde que fuimos salvos, el Señor ha estado obrando en nosotros de muchas formas con el propósito de quebrantar nuestro yo, el hombre externo. Lo sepamos o no, la meta del Señor siempre es la misma: quebrar el hombre exterior, el vaso de alabastro. Pablo en 2 Corintios 4, 7 al 12 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Tesoros en vaso de barro, lo explica Pablo de una manera muy hermosa en 2 Corintios 4. En Jeremías se dice así, y dice que lo precioso está en lo vil, el nardo está en el alabastro, el hombre interior, el Espíritu Santo procesado en el alma, está en el hombre, enfrascado en un hombre exterior. Por tanto, Jeremías 15, 19, por tanto así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si en 3 sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Si en 3 sacares lo precioso de lo vil,
El tesoro está en vaso de barro, lo precioso está en lo vil, pero si lo entresacares, serás como mi boca. William Branham, quebrantado, machacado, exprimido, mensaje yo sé. Dice, yo pienso en mi esposa de 22 años de edad, que fue llevada, simplemente una niña, una madrecita allí. Cuando salió aquí en los encabezados de los periódicos en Jeffersonville, una madre joven, esposa de un reverendo, murió. Oh, cómo sufrió mi corazón. No supe qué hacer. Pero hoy yo sé que todo eso obró para mi bien. Yo sé que la vida tenía que ser molida y torcida y exprimida y quebrantada para sacar lo que está en ella. Había mucho Branham allí. Tenía que ser exprimida antes que Dios pudiera darse a conocer. Había mucho de usted en usted, a tal grado que Dios tenía que exprimirlo a través de pruebas. Y mientras esa exprimida estaba viniendo, era duro. Pero después de un tiempo los cielos se aclaran otra vez y entonces usted ve el propósito de Dios. Eso es el mensaje yo sé. Por supuesto, el gran mensaje en cuanto a esto es perfecta fuerza en la perfecta debilidad. En cuanto el hombre exterior es quebrado, entonces hay perfecta fuerza. En cuanto el hombre exterior es machacado, exprimido y quebrantado, entonces el interior puede expresarse. Y dice Pablo, 1 Corintios 2, versos 3 y 4, y estuve con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y estuve con flaqueza, con temor y temblor. Escuche, dice el hermano Branham, perfecta fuerza por perfecta debilidad, párrafo 58. Escuchen bien a este hombre, Pablo, que fue un verdadero guerrero, despojándose completamente de sí mismo. Sí, hay una cosa en particular en nuestras escuelas e iglesias que necesitan esta vida, es un despojamiento de sí mismo, de sus propias ideas y habilidades. Despójense, dice, ante Dios, para tratar de hacer algo por su propio esfuerzo. Ojalá eso penetre profundamente en nosotros, tanto aquí como también a donde lleguen las cintas. Porque usted debe darse cuenta que tiene que llegar al punto de ser nada, no ser un sabelotodo o algún personaje importante, sino un don nadie. Usted tiene que llegar a ser un don nadie. Está tremendo. El hombre exterior tiene que ser quebrantado hasta el punto de ser un don nadie. Usted tiene que llegar a ser polvo, tiene que llegar al punto de saber que no es nada. Y nunca llegará a subir desde ese lugar, y nunca llegue a subir desde ese lugar. No se siente a la altura de Jesús como hizo Simón el fariseo, sino ahí abajo a los pies de Jesús. Porque tan pronto que lo haga, que suba de nivel, estará subiendo más alto que Dios. Usted tiene que mantenerse en el polvo sobre el camino a Damasco. Usted tiene que guardarse de no subir a posiciones orgullosas o jactanciosas. Esto es para todos, para los de aquí y en cada lugar a donde llegue esta cinta. Párrafo 64 de Perfecta Fuerza. Dice, ahí está el detalle. Nosotros sofocamos a Dios y le echamos. Desde el más pobre hasta el más rico, desde el más pequeño hasta el más grande. Mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nuestro propio yo. Muchas veces he dicho, el enemigo más grande que yo tengo es William Branham. Ese es el que siempre estorba a Dios, es el que se pone flojo, es el que a veces piensa que puede ayudar la situación y cuando él piensa de esa manera entonces echa a Dios fuera del cuadro. Pero cuando yo puedo apartar ese tercio, cuando puedo llegar al lugar donde él no estorbe, entonces Dios puede entrar y obrar cosas de las cuales William Branham no tiene conocimiento. Entonces cuando Dios podrá usarme o usar a cualquiera de ustedes, Él puede usar a cualquiera de nosotros que pueda quitarse del camino, pero por cuanto estamos atravesados en el camino, Él no podrá usarnos. Perfecta fuerza por perfecta debilidad, el mensaje favorito del hermano Torres. Siempre predicaba eso, y yo solamente 3 mensajes, uno era perfecta fuerza, otro era desesperación y otro no me acuerdo cuál, pero esos eran, dice, si me dan que la novia cumpla estos 3, dice, ya está parejada, dice desesperación, perfecta fuerza, no me acuerdo cuál más. Tremendo, gran mensaje. El hermano Branham concluye sus mensajes, sobre todo así, ya no puedo predicar más. Yo también tengo que llegar a este punto, ya no puedo predicar más. Ella está de pie, sus ojos están fijos, voltea, ella está deshecha, pero escucha, tus pecados te fueron perdonados. Es lo que yo quiero que me diga. Tus muchos pecados le fueron perdonados, ven paz, ven paz. No puedo predicar más, oremos.
peor pecador de la ciudad. Luego, Cristo no bienvenido dice, oh, bendito Jesús, permíteme acariciar tus preciosos pies nuevamente. Oh, hermano, dice sencillamente, párrafo 120, no puedo predicar más, inclinemos nuestros rostros. Mensaje lavando los pies a Jesús, 57. Él dice, Simón, atendí tu invitación, tú me invitaste, tú nunca lavaste mis pies, nunca me diste aceite, nunca besaste, me diste el beso de bienvenido, pero esta pobre pecadora ha besado mis pies constantemente. Entonces se voltea y mira a la mujercita y de cierto te digo, el hermano Branham llora, entre paréntesis, de cierto digo sus pecados, los cuales muchos son perdonados. Oh, hermano, no soy un bebé, pero cuando pienso esto, dice, preferiría tenerlo a él antes que me hicieran arzobispo papa de Roma. Tus muchos pecados te han sido perdonados, ven paz, ya no puedo predicar más, inclinemos nuestro rostro, lavando los pies de Jesús. Orgullo. Oh Dios, cuando entré a tu casa, te das cuenta de lo que estoy hablando, cuando entré a tu casa me dejaste sentado allí, no me diste agua, etcétera, pero ella ha hecho lo que tú no hiciste. Oh Dios, ya no puedo, dice, seguir predicando. Final de orgullo. Cuando pienso en mi Señor recibiendo esa misma clase de atención hoy, o esta generación deshecha, no pueden ver que el Señor quiere venir a su casa, su iglesia, su vida, para que lo atiendan, adoren, glorifiquen, magnifiquen. Oh Dios, tenga de misericordia de ustedes. Oremos. Algo me está diciendo, dice, ora ahora, dice. Jesús con los pies sucios, Jesús sin ser atendido, Jesús sin un beso, no bienvenido, hace un llamamiento al altar, y hasta el pastor de esa iglesia en Kentucky fue al altar. Hasta sin duda el hermano era llorando, no puedo predicar más. Imagínense, el nardo dio su olor. Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hace vertir un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia el perfume se liberó, como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo, mi precioso tesoro por ti derramé. Fui quebrantado y ofrecido a tus pies, en dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé. No podía no tener una segunda estrofa, porque también Jesús fue ungüento derramado, su nombre, su vida. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, experimentado en quebrantos en la cruz, y derramó su vida hasta la muerte, el ungüento derramado. Él fue el alabastro quebrantado en la cruz del Calvario, y como ungüento derramado él se dio. Tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre y solo tu amor te guió. Y tú tan perfecto y santo, vicario te diste por mí, por mi perdón tú has pagado, fuiste inmolado por mí. Tú quebrantado porque tanto me amas, tú quebrantado y vertido a mis pies, en dulce abandono, Cristo tu vida derramaste por mí. Y entonces en dulce abandono, que sea mi vida derramada por ti. Hermosa alabanza. Y concluye diciendo Jesús en Mateo 26:13. Noten, y con esto cerramos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y hoy lo predicamos en el final del tiempo, desde lo último del mundo, desde Argentina. Predicamos y contamos lo que ésta hizo para memoria de ella, según Mateo 26:13. Que la novia del tiempo del fin y que las almas que la componen puedan decir también, mi nardo dio su olor. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor Jesús. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano Freddy.